Sin duda alguna, la historia de la desaparición forzada es una historia que ha causado y sigue causando profundo dolor. Guatemala es uno de los países que conoce este dolor más que nadie. Por eso es importante rescatar la memoria de las víctimas para dignificarla. Quiero darles la bienvenida. En la exposición fue una manera como de contextualizar esta muestra que venía itinerando por diferentes países de Latinoamérica, a manera de hacerla más efectiva, a manera de aprovechar mejor ese discurso ya establecido a través de la exposición y cómo podía vincularse a lo que se está viviendo en Guatemala a partir del tema central de la exposición, que son las desapariciones forzadas. Bueno, las actividades en el proyecto de los desaparecidos fueron en el componente educativo, concretamente fueron los talleres para jóvenes, que eran talleres de sensibilización desde el punto de vista perceptivo, cómo ellos veían la exposición, pero se ahonda. ¿No? Y que esa es la idea que yo tengo de la educación, de hacer salir lo mejor de la gente, pero a través más que de una palabra muerta, a través de una palabra con amor, que es como lo más indispensable. Derecho a la vida, colóquelo acá. Apúntelo ahí. Anótelo. Derecho a no ser maltratados. Muy bien. Usted, a ver, derecho a la propiedad. Muy bien, anótelo. Las visitas dirigidas a la exposición, que tal vez fue la columna vertebral del componente educativo, trabajaban todo el análisis formal y conceptual de las obras expuestas de las diferentes salas. Y digo que es la columna vertebral porque a partir de ese núcleo fue que se empezaron a bifurcar las demás líneas o actividades de ese componente educativo. Ahora, lo que nos interesaba, evidentemente, no era hacer una réplica de la exposición, y en ese momento surgió la idea de trabajar con expresiones en el campo de la performance y el accionismo, y evidentemente esto venía por dos situaciones. Una, porque de alguna manera este tipo de expresión artística está cumpliendo más o menos 10 años en la que se estableció como una plataforma importante de discusión en el arte contemporáneo de Guatemala, y por el otro es que siempre ha tenido un perfil político, que surge con tantas contradicciones que a través del arte estos creadores lo discuten de mejor manera. Bueno, mi nombre es Sandra Monterroso, soy diseñadora gráfica, pero empiezo paralelamente a trabajar como artista visual. Entonces he trabajado en esto durante 12 años más o menos. Formación de relatos o documentos, pero siempre hay esta ausencia de las imágenes de esa época, ¿verdad? Imágenes en movimiento. Entonces de ahí viene la reflexión. En alguna medida, después de que pasan los años, Mi nombre es Isabel Ruiz, tengo ya algún tiempo de estar trabajando en arte, no quiero decir cuántos años. He trabajado el arte, mi arte a la par de mi vida, digamos. Entonces por eso es que no podría decir yo en qué momento empiezo o termino una obra, porque al final toda la obra mía dibuja mi vida y mi participación con una etapa de la vida del país, de la vida política del país, que fue sumamente dura. Incluso me reconozco pertenecer a la generación de intelectuales que creció intelectualmente durante el periodo de la guerra. Matemática sustractiva se refiere a que
es una cuenta que yo voy a estar sumando, que en la realidad lo que hizo fue restar muchas vidas valiosas para el país, sobre todo que afectó a las áreas de las comunidades indígenas del país. Muchos de los artistas que han trabajado performance en Guatemala se sitúan en el espacio público como, no solamente como una vivencia meramente creativa, sino también están marcando una posición de vida, de ideología, de pensamiento, de respuesta desde lo civil, ¿no? Como civiles, y también como una respuesta a, digamos, a esa vida política que desde la misma política es casi imposible vivir, que surge con tantas contradicciones que a través del arte, digamos, estos creadores pues de alguna manera lo discuten de mejor manera. Pues más que todo es un ejercicio, ¿verdad?, en donde yo me coloco como una persona que pues está tratando de alguna forma de romper con discursos, sentencias, contextos, connotaciones, ideologías, ¿verdad?, o falsas verdades. Y me voy desnudando, pero esto también va un poco diciendo a la gente que me voy haciendo vulnerable, ¿verdad? Y me voy haciendo yo. Porque, digamos, mi generación y digamos, a la clase social a la que pertenezco, ha venido siempre negando la historia, negándose, negando al otro. La idea era pues renunciar a todo eso, pero la única forma en la que uno realmente renuncia a todo ese montón de connotaciones y a ese peso o a esa carga que llevamos en el camino de la vida es cuando uno pues ya se acerca a la muerte, ¿verdad? Y entonces por eso aparece la tierra ahí, porque al final en eso nos vamos a convertir todos. Todos vamos a regresar a lo mismo, al origen, al vientre, a la madre tierra, y nos vamos a convertir en eso, ¿verdad? En algo efímero. Somos seres efímeros y pues eso es como hermoso también, ¿verdad? Invitamos como a un rango bastante amplio de artistas, me refiero a edad, artistas que ya tenían como una trayectoria bastante amplia y definida, que han trabajado desde principios o mediados de los 90, y luego gente mucho más joven que apenas iniciaba, que estaban hablando de una situación o de un tema que era el horror vacui o las desapariciones, desde la imposibilidad misma de la generación de poder entender exactamente de qué estábamos hablando. Y nos interesaba mucho la respuesta que ellos podían tener, porque al final es un tema que nos aborda, ya sea como una vivencia directa o a través del efecto mismo que ha tenido en esas generaciones posteriores.